Bienvenidos todos, amigos de la información, a tu canal Cool Noticias. Aquí estamos de vuelta para continuar informando lo que tiene que ver con Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Soy Michael Londoño y estas son las informaciones. Atención mi gente, esto es lo último. Delataron en Estados Unidos represor criminal de Maduro. Amigos, y es que el ciudadano colombiano y expreso político del régimen venezolano, Jonathan Palacios, en entrevista con el periodista Enler García en el programa Tiene Sentido, reveló que en Estados Unidos vive un represor del régimen venezolano, excomandante de la policía del Táchira, Amador Torres Ortega. Esto dijo el ex jefe de la policía del Táchira en 2015. Fue nombrado por el exgobernador Bielma Mora y fue el encargado de la represión por medio de las operaciones de liberación del pueblo, en donde desaparecieron y perecieron jóvenes en el estado Táchira. También fue represor de las protestas de 2015, 2016 y 2017. Este hombre también participó con el tema del contrabando, detalló Palacios. Señores, el expreso político detalló que Amador Torres Ortega vive en Denver, en Estados Unidos, quien justo a un sobrino tiene un restaurante de carnes luego de huir de Colombia por violencia de género hacia su esposa y su suegra. Amigos, pero como aquí no inventamos la noticia, los vamos a dejar con el video donde el expreso político Jonathan Palacios deja al descubierto al represor criminal de Maduro, Amador Torres Ortega, gracias al periodista Enler García del programa Tiene Sentido. Escuchemos. He visto en las redes sociales haciendo distintos comunicados y haciendo denuncias interesantísimas. Me llamó la atención una que tiene que ver con quien fuese comandante de la policía del estado Táchira, y tú me lo vas a decir que no. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Amador Torres Ortega es el ciudadano que estás presentando en la imagen. ¿Quién es él? ¿Y por qué la denuncia contra él? Cuéntame. Él es jefe de la policía en el año 2015, nombrado por el exgobernador Bielma Mora en el estado Táchira como jefe de la policía. Fue el encargado de las represiones por medio de los planes de OLP, que eran las operaciones de liberación del pueblo, en los cuales se arremetió, se atentó, desaparecieron jóvenes, y hay muchas personas que lamentablemente perecieron bajo las órdenes de este ciudadano en el estado Táchira. Ajá. ¿Qué está haciendo? ¿Quién es él? ¿Qué está haciendo ahora? Bueno, resulta que este ciudadano, además de haber sido el jefe en la represión, de haber atentado contra los estudiantes que protestaban por la libertad de Venezuela en el año 2015, 2016, 2017. Este hombre también participó de todo lo que fue la imposición de la época más oscura que vivió el estado Táchira en cuanto al tema del contrabando, los negocios que enriquecieron a Bielma Mora y su familia y que posicionaron a militares de alto rango en el estado Táchira con todo el tema del contrabando. Este hombre se enriqueció al igual que su patrón Bielma Mora y empezó a crear varios negocios, establecimientos, no solamente en el estado Táchira, sino que lo llevó para afuera, para Colombia. Y la denuncia que realizamos, por la cual me has invitado, que fue una noticia que se hizo viral, es cuando este hombre, después de haber tenido un problema gigantísimo en Colombia, donde golpeó a la que era su pareja, golpeó a su suegra, termina yéndose para Estados Unidos y se lleva junto a él a un sobrino, a uno de sus sobrinos preferidos, al que le lavaba la plática en rubio, y abren un negocio que hoy es muy conocido en Denver, Colorado, y es precisamente ese negocio la denuncia que hemos realizado, ya que lo hemos descubierto en Denver trabajando de la mano de su sobrino en este negocio de carne asada. Este es el negocio que estamos viendo ahí en Denver. Este es el sobrino de él, que tú dices que, bueno, que supuestamente también estaría involucrado en cosas oscuras con su tío, el comisario. ¿Cómo es que es el nombre? Se me olvida el nombre. Amador Torres. Amador Torres. Él está en Estados Unidos, en Denver, está trabajando con su sobrino y
es una persona que, de acuerdo con las investigaciones que se ha hecho desde hace mucho tiempo, estuvo, ya tú lo acabas de decir, estuvo involucrado, pero además tiene una denuncia de violencia contra su esposa en Colombia también, ¿correcto? Correcto, hay múltiples denuncias. El principal están directamente señalando a él como el responsable. Ahora, también tenemos contacto con los policías que estuvieron secuestrados por los presos durante ese tiempo, que los obligaron a comer restos humanos, los obligaron a comer carne humana. Y ellos, este funcionario obligó a los detenidos a comer restos humanos, ¿me estás diciendo? Este funcionario fue el responsable de que la situación llevara a que finalmente terminaran comiéndose los restos de otros presos. Él era el jefe, como lo dice la denuncia de Una Ventana a la Libertad, era el jefe encargado de Politáchira, el responsable de las matracas, la extorsión, el que permitió el ingreso de las armas para que se tomaran ese lugar, ese centro de detención de Politáchira, y finalmente fue el que ordenó que a uno de los hijos de la persona que más estaba alzando la voz por la situación que acontecía en ese penal, del cual él era el encargado, el señor Juan Carlos Herrera, que tenía a su hijo de 25 años, Juan Carlos Herrera Jr., lo tenía ahí lamentablemente encerrado en ese lugar. Entonces este señor se encargó de ser la voz de lo que ocurría, de las acciones ilegales, y por esa razón, según las denuncias, el mismo Amador da la orden de que asesinen a su hijo y después terminan comiéndose, en un hecho sin precedentes dentro de Politáchira, al hijo de este ciudadano. Este ciudadano, ¿desde cuándo está aquí en Estados Unidos, en Denver? Según la información, él salió al parecer en el año 2019. Él está como un solicitante de protección y tenemos entendido que el proceso de él ya va bastante avanzado y que creo que ya tiene un estatus, que es algo que nos sorprende enormemente, porque cómo es posible que una persona que ha sido responsable de la desaparición, de las torturas, de arremeter contra los jóvenes estudiantes en el estado Táchira, que está relacionado directamente con Bielma Mora como uno de sus jefes principales en una de las acciones consideradas como de lesa humanidad, que fueron las operaciones de liberación del pueblo, donde se arremetió contra todo tipo de población? Tú, esta denuncia, quien fuese el jefe policial de Bielma Mora, quien vemos ahí en pantalla, su jefe policial, ¿la has hecho llegar a las autoridades de los Estados Unidos? Correcto, ya toda esta información la estamos transmitiendo a las diferentes instancias. Tenemos un contacto con gente del FBI a quienes les hemos entregado no solamente este caso, sino muchos casos más. Recuerden que a toda la familia de Tiene Sentido, que estamos aquí con Jonathan Palacio. Él también fue preso político, ya no vamos a hablar sobre eso, quién lo mandó a meter preso y por qué lo mandaron a meter preso, a Jonathan Palacio, pero estamos en este caso hablando de Amador Torres, jefe de la policía. Recuerden que hace poco ocurrió Quero Silva, que Quero Silva fue uno de los que de los generales que estaban destacados en el estado Lara y que fue uno de los represores en el 2014. Estando aquí en Estados Unidos se le hizo llegar la información al FBI, a las autoridades, y está preso. Está preso. Caso similar está denunciando ahora Jonathan Palacio con el caso de Amador Torres. Señores, parece que le está llegando la hora a los que creyeron que podían cometer crímenes en Venezuela, robar y luego irse a Estados Unidos a vivir la buena vida, convertirse en empresarios con el dinero manchado de sangre y que todo quedaría en el olvido. Pues se equivocaron, porque la justicia divina se está encargando de ponerlos en evidencia y ubicarlos para hacer las respectivas denuncias. Primero fue el criminal de la Guardia Nacional, Rafael Quero Silva, y ahora el excomandante de la policía del Táchira, Amador Torres Ortega, que sin duda
también debe ir preso para que comience a pagar por todas esas atrocidades que acaba de describir el expreso político Jonathan Palacios, porque todos los familiares de esas víctimas necesitan justicia para sus seres queridos, que su único delito fue luchar por la libertad de su país. Esperamos que Estados Unidos haga lo propio y pueda darle buenas noticias a los venezolanos que confían en su sistema de justicia. Amigos, ¿y ustedes qué opinan? Háganlo saber en la zona de comentarios. Gente fiel y consecuente de este canal Cool Noticias, hasta aquí la información, pero muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este resumen informativo. La invitación es para el próximo, cuando vengamos con más información de lo que tiene que ver con Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Soy Michael Londoño, deseo que la terminen de pasar bien y que Dios los bendiga.